Amén, amén. Ya, ya. Gracias, hermana. Gracias por la presentación. ¿Se escucha bien o dejo el micrófono abajo? Perfectamente bien, perfectamente bien. Ok. Bienvenido. Gracias, hermano. Como lo veo aquí, puras mujeres hoy, puras mujeres esta noche. Sean bienvenidas todas a esta palabra que el Señor me Bendecido. puso hoy. Más que una palabra, es mi testimonio, pero el Señor me dijo, si vas a hablar tu primera palabra así online en MIPIS, habla sobre tu testimonio, habla sobre lo que te pasó, habla cómo Mm. llegaste a Dios. Bueno, tenía varios temas, varias, siempre se me cambiaba, pero el que me hizo clic, el que me hizo, este es tu testimonio, esta es tu palabra, es el tema que está, la oración que rompe las distancias. ¿Qué pasa con este tema? ¿Cómo me hizo clic? Porque muchas veces sentimos que Dios está lejos, porque las circunstancias son difíciles, que Dios está lejos, que Dios no nos escucha, que no existe un Dios, seamos creyentes o no seamos creyentes. ¿Qué pasa? Pero la oración es la única frecuencia que no tiene interferencias. Esa es una parte de física que se agrega ahí, que es mi especialidad. ¿Qué pasa? Que tú le hablas a un no creyente de una oración y te dice, tú estás loco. ¿Qué voy a hacer yo hablando solo? Porque no creen en Dios, no creen en la palabra. Entonces, por ejemplo, en esta base bíblica que vamos a hablar, que me centro ahorita, que es Jeremías 33:3, la primera vez que yo leí o escuché sobre Jeremías 33:3 fue en una canción de un cantante de aquí de Venezuela. No sabía que eso era de la Biblia, no sabía que era y pensé que eso era obra de él. Ya después que entro en el camino del Señor es que me entero que esa es una palabra del Señor. Jeremías 33:3 nos dice, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Wow, es una palabra fuerte, ¿verdad? Clamar a Dios, clamar a alguien que cuando no eres creyente no conoces. Y cuando eres creyente lo conoces, sabes que hablando con él todo se da. Entonces, la idea central aquí es que la oración no es mover a Dios hacia nosotros, es mover nuestro corazón hacia las cosas grandes, a las cosas ocultas que no conocemos. La oración es mover nuestra voluntad, romper la distancia entre el cielo y la tierra. Yo antes no sabía de esto. Cuando conocí, no sabía orar. Me daba pena ir a una iglesia porque no sabía orar. Y siempre preguntaba, ¿cómo se ora? ¿Cómo se ora? ¿Cómo se ora? Las palabras de todo hermano que tú le preguntas eso es, tienes que ir a la iglesia. Pero bueno, pero si no quiero ir porque no sé orar, entonces, ¿cómo voy a ir a la iglesia? Bueno, en la iglesia aprendo, en la iglesia aprendo. Y es verdad, en la iglesia es que uno aprende a orar, viendo a los hermanos orar, escuchando sus oraciones, escuchando sus peticiones. Es que aprende uno a orar, a hablar con el Señor, porque la oración es hablar con el Padre, hablar con nuestro Padre Celestial. ¿Cómo uno habla con un padre? Normalmente como estemos hablando. No tiene que ser una oración letrada, no tiene que ser una oración de versículos, no tiene que ser una oración, puede decir una oración teológica, tiene que ser una oración de corazón, de verdad, una oración a corazón abierto. Entonces, el primer punto que les voy a presentar es el poder de la intersección y el cambio. Ahí nos vamos a enfocar en el Salmo 145:18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Wow. O sea, cercano está Jehová en todos está Jehová. Siempre está el Señor en nuestro camino, en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero Él está más cercano al que de verdad lo invoca, al que de verdad quiere de Él, lo busca en Él. Entonces, ¿cómo hizo Dios para que de verdad yo me acercara a Él, para que de verdad yo estuviera con Él? Bueno, nuestra familia, por parte de mi mamá, por parte de mi papá, nunca fuimos cristianos. Nos crecimos en una familia que no es cristiana, en una familia que ni siquiera era católica. Solo teníamos las costumbres de los católicos, que es a veces asistir a la iglesia, el bautizo y esas cosas. Pero en el 2018, 2019, el Señor nos puso una prueba muy fuerte a nuestra familia. A mi papá, bueno, es mi padrastro, pero lo considero mi padre, le llegó una enfermedad muy fuerte, le llegó un cáncer.
Él tampoco era creyente. Nunca vio a los cristianos con buenos ojos. Entonces, ¿qué pasa? Él cae en esa enfermedad y todos sabemos que cuando la ciencia ya dice que no hay salvación, empieza la obra del Señor. En la casa asistieron muchos hermanos de la iglesia, muchos hermanos, que les hablaban de la palabra, él confió en Dios, él entregó su vida a Dios, él recibió la palabra, él abrió su corazón a Dios y eso nos fue enseñando en nuestro hogar que Dios es grande, porque si una persona que nunca creyó en Dios y era físico como yo solo soy ahora y siempre se apoyaba más en el mundo, en lo que es el mundo, esa persona aceptó a Dios, no tanto por su enfermedad, sino porque quería salvar su alma y que sus familiares, o sea, nosotros, su esposa y sus hijos, fueran salvos también. Pero siempre existió ese pequeño resentimiento. Al principio, después que él falleció en el 2019, solo mi mamá era la que iba a la iglesia. Al principio pensábamos que era por motivo de soledad, por duelo, por lo que sea, lo pensábamos los hermanos, pero fuimos viendo cómo esa, esa conexión con el Señor, esa conexión con el templo, con la iglesia, la fue cambiando poco a poco, la fue cambiando de una manera espectacular, de una manera, de una manera muy bonita. Entonces, a veces Dios nos pone en una prueba, Dios nos pone en una prueba para que de allí entremos a Él, porque Él nos busca, Él siempre nos busca, Él siempre está con nosotros, pero nosotros hacemos caso omiso. Nunca lo buscamos a Él hasta que sufrimos una pérdida, estamos en el peor de los casos, y es allí cuando de verdad, verdad, abrimos nuestro corazón al Señor. Ahora, luego de eso, yo viendo los cambios en mi mamá, viendo los cambios en ella, en el 2020, 2021, no recuerdo exactamente la fecha, yo me sentía solo. O sea, yo a pesar que estaba con mis padres, con mi mamá, con mis hermanos, yo me sentía muy solo. Y yo hice una oración. Una oración con muchas, no sabía lo que era la fe, les voy a decir sincero, no sabía lo que era la fe. Entonces, vamos a apoyarnos en esta base bíblica que es Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mi historia, yo veía el cambio de mi madre, pero no estaba 100% seguro de ello, o sea, no estaba 100% seguro de que era Dios, de que era porque estaba siendo cristiana, porque estaba asistiendo a la iglesia, o sea, como estaba en el mundo, pensaba que era más de tema de que, o sea, no se sentía sola, necesitaba compañía. Pero un día en mi soledad, en mi tristeza, yo le dije, Señor, si de verdad tú existes, yo quiero que tú me des una esposa, una mujer. Pero, ¿qué pasa? Yo fui un poco, como decirles, un poco exigente, porque yo le dije, Señor, la esposa que yo quiero tiene que ser mayor que yo, tiene que ser más letrada que yo, tiene que ser cristiana. Y lo más importante, tienes que traerla tú a mí. Yo no la voy a salir a buscar. Yo estoy cansado del mundo, yo estoy cansado de las decepciones, yo estoy cansado de que me usen. Yo me sentía muy solo. ¿Qué pasa? El Señor no respondió al instante. Es obvio. El Señor te prepara. El Señor está obrando en ti. Pero pasaron cinco largos años. Yo aún no era creyente. Yo aún estaba en el mundo. Conocí a una persona. Esa persona era muy amable conmigo, era muy servicial, era no cariñosa, pero sí era amigable. Era una persona accesible. Con ella establecí una amistad, con ella forjamos una relación muy amigable. Y un día, no sé qué estaba haciendo en la computadora, me imagino que era algo malo, porque sentí una palabra, sentí como una cosa que me invadió y me dijo, en serio, si tú quieres que esa sea tu esposa, no hagas más eso. Y yo me quedé, wow, volteé hacia los lados porque yo estaba solo y yo dije, ¿qué fue eso?
Y en ese momento dejé lo que estaba haciendo y consulté con la amiga que les digo, oye, ¿cómo tú sabes cuando te habla Dios? ¿Cómo tú sabes cuándo es Él? Entonces ella me dijo lo que dicen todos los cristianos, tienes que ir a la iglesia. Entonces, bueno, a través de allí yo empecé a hacer las cosas bien. Empecé a no hacer las cosas que hacía del mundo, empecé a portarme un poco mejor, empecé a cuidar más de mí, empecé a centrarme más en la palabra, en lo que era de verdad Dios. Pero además de eso, además de mi petición, no solo fue la petición, porque yo le hice un pacto al Señor. Mi pacto fue, Señor, si de verdad tú me concedes esa persona así como yo la quiero, y si es posible sin hijos, le dice, ella y yo serviremos a tu casa. Yo le dije, haré todo lo que hace mi mamá. Mi mamá es una persona que sirve en la iglesia, mi papá es una persona que es líder en la iglesia. Mi mamá estaba prácticamente de los 7 días de la semana, estaba 4 días en la iglesia. Yo le puse esa fue como mi condición, pues mi respeto hacia Dios, que si Él me cumplía exactamente lo que yo quería, yo le iba a dar eso, yo le iba, que es como se dice, es como encontré ahora este versículo que va a ser mi fe y mi lema de vida ahora. Josué 24:15. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué le quiero decir con esta palabra, mis hermanos? Esta palabra es que si tú tienes tu oración, y tu oración aún no se ha cumplido, es porque Dios te está preparando. Y Dios no está preparando. Si tu oración es como la mía, Dios no solo te está preparando a ti, Dios también está preparando a tu pareja. Porque no es solo a ti, a ella también la está preparando para que cuando te conozca sean el uno para el otro. Sean esas almas gemelas que tanto estabas adelando, que tanto estabas esperando. Por eso te digo, hermano, a través de esta palabra, que no afanéis, que esperes que el Dios Todopoderoso escuchará tu palabra y escuchará tu oración, hermanos. Entonces, para cerrar con esta palabra, les tengo un mensaje de cierre. Pero no es que sea tan corta, pero es mi primera palabra y esperaba un poco más, pero poco a poco, poco a poco. Ahora sí, sí, gracias a Silvia, que fue la que me dio el impulso, porque mi esposa me decía, pero yo como que, oye, ay, ay, pero bueno, gracias a Silvia, hermana, que me diste este impulso, me diste esta motivación para que yo saliera, para que yo empezara a predicar esta palabra. Entonces, mi reflexión, mi mensaje de cierre para todo es, hoy no vengo a ustedes como un hombre que conoció a Dios con palabras bonitas. Venga un hombre que fue convencido por la fidelidad de Dios. Yo hice una oración atrevida, aún estaba muy lejos de Dios porque era un mundano, era un hombre que no estaba 100% en Dios, creía en Él, pero no estaba 100% en Él. Y Él rompió la distancia. Wow, 5 años, 5 años preparándome, porque es como le digo a mi esposa, si me fueras conocido 5 años antes, esto no funciona. No estaríamos casados ahora, no estaríamos en esta relación tan bonita que tenemos, no tendríamos nada. Entonces, yo hice una oración atrevida cuando aún estaba lejos, muy atrevida. Dios rompió la distancia para traerme exactamente lo que le pedí, porque eso fue lo que yo le pedí. Yo le pedí la esposa exactamente como Dios me la mandó. No hubo nada que le cambiara, nada, mis hermanos. Hasta le dije, Dios mío, y si es posible sin hijos, y hasta en eso se acordó Dios. Dios me la mandó hasta sin hijos. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que a mí sin yo, que ella llegó a mí y llegó a mí sin yo buscarla. Entonces, si Dios hizo eso con una petición de una persona mundana, de una persona que no estaba en él, que no era 100% de él, ¿qué podrá hacer Dios con tu petición? ¿Qué hará Dios con las tuyas que ya estás en él, que ya estás estando en él? Solo lo que hay que estar es listo para cumplir el pacto. Así como yo ahora estoy cumpliendo el pacto con mi esposa, cuando te llegue tu momento, tú tienes que estar listo para cumplir ese pacto y tener un corazón agradecido
un corazón en Dios, porque el Dios que no olvida las oraciones te está esperando. Muchas gracias, mis hermanas.